informaciones para ustedes aquí en Tarde Noticias y vamos a hablar con el general en situación de retiro y excomandante del Ejército, Alfredo Machuca. General, ¿cómo le va? Bienvenido aquí a Tarde Noticias. Te saluda Marcelo Mongelos. Muy buenas tardes, Marcelo, para tu audiencia tan respetada también, y estoy a tus órdenes. Gracias, general. Quería robarte estos minutos para que la teleaudiencia pueda saber cuál es tu opinión acerca de lo que está ocurriendo hoy en día en el norte de nuestro país como excomandante del Ejército. Perfecto, y para eso tenemos que contextualizarlo, ¿verdad? Estamos viviendo un escenario de grave perturbación del orden y la lucha armada, que fue establecida ya hace un tiempo largo por un grupo sedicioso, un grupo armado que se ha levantado contra la Constitución Nacional, el Estado de Derecho y las autoridades legítimamente constituidas, y que reniega todas las reglas de la democracia. Por tanto, lógicamente, los organismos de seguridad del Estado deben de salir a tratar de restablecer el orden y devolver la tranquilidad a esa zona. Es una lástima que en tanto tiempo no estamos teniendo resultados por lo menos conforme a las expectativas que tiene nuestra población. Porque hay que aclarar también de que hay algunas que otras respuestas válidas y resultados, no así con respecto a los líderes, a quienes hace tiempo yo creo que ya deberían de habérsele puesto frente a la justicia, ante la justicia, o de lo contrario, mandarle bajo tierra, ¿verdad? Porque si deponen su actitud, lógicamente que se le va a respetar la vida. Eso es lo más valioso, y el organismo de seguridad del Estado, tanto militares como policías empleados en ese sector, ninguno de ellos son asesinos ni tampoco son suicidas, ¿verdad? Porque también tienen familia, y lógicamente todo lo que hacen planificando y tratando de emplear de la mejor forma posible los elementos que son puestos a disposición del comandante. Pero lastimosamente, así como está respaldado de agosto de 2013, la conducción de las operaciones militares y policiales en el sector se le confía al señor presidente de la República. Y ahí está el grave error, el craso error. Ahí está el mal empleo de la fuerza. Porque la conducción política no asume el escenario como un todo, y particularmente en cuanto a las consecuencias que podrían generar el empleo del elemento armado de las Fuerzas Armadas en el orden interno, los elementos de combate. Y realmente, para no irnos muy lejos para atrás, el caso de estas dos niñas fallecidas el 2 de septiembre, el próximo pasado, podemos darnos cuenta que cuando ellos pudieron darse cuenta de que fueron abatidas las niñas, la mayoría de la conducción política ya se hicieron de los desentendidos. E inclusive he leído de que hay una investigación fiscal a ver qué es lo que realmente, entre comillas, pasó ahí en ese lugar. Entonces eso se le pone totalmente a los comandantes operativos tácticos, a todo ese personal empleado por la conducción política. La conducción política debe de entender que si emplea el elemento armado, sea de las Fuerzas Armadas de la Nación o elemento de la Policía Nacional, es la conducción política la que debe asumir las consecuencias del resultado de ese empleo. Y yo eso no estoy viendo. El hecho de proyectar fuerzas, el hecho de enviar más efectivos, le llamamos nosotros, o sea, más personales y materiales al área, en este caso del CODI, que es justamente el Comando de Operaciones de Defensa Interna, porque de eso estamos hablando, un escenario de defensa interna, o como más se le conoce, el lugar en donde se encuentra también el
PC de la Fuerza de Tarea Conjunta. Resulta ser que en la realidad es que todo este personal que es enviado, por ejemplo, no ha sido, la conducción política no se ha tomado el tiempo suficiente para planificar y modificar el área geográfica, por ejemplo, en las cuales tendría que tener atribuciones de empleo esa fuerza. Se mantiene desde hace casi 8 años, se mantiene solamente los departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay. Y se tiene suficiente información de que estos sediciosos, estos criminales, fácilmente pasan incluso al norte del río Apa, o pueden cruzar hacia Puerto Pinaco, hacia el Chaco, o pueden cruzar hacia el departamento de Canindeyú. Y yo les aseguro que la Fuerza de Tarea Conjunta ya no tiene jurisdicción en esos lugares. Entonces, hay un mal empleo. El área geográfica que fue designado no es lo correcto, debe ser a nivel nacional, porque la caracterización de la amenaza fue de terroristas. Por tanto, los terroristas no van a elegir solamente los departamentos donde operan las fuerzas de seguridad del Estado, donde ellos van a ir a dañar a la sociedad. Ellos le van a dañar en cualquier parte. Entiendo, general. Por eso es que yo, Marcelo. Sí, disculpe la interrupción, general. Estamos siguiendo muy atentamente el hilo y no quiero perder nada más el conductor de esta conversación. Usted hablaba de que ocurría el hecho luctuoso con estas dos menores de edad allá en medio del monte. Usted, cuando ejercía ya el cargo de comandante del ejército, ¿manejaban la información de que menores eran reclutadas por este grupo de delincuentes? En ese tiempo en que yo era comandante del ejército, esta agrupación armada se iniciaba recién. Ajá. Hay que tener en cuenta de que como EPP, estos se autodesignan entre junio y julio del 2008, un poco antes de la asunción del presidente Fernando Lugo. Antes de eso eran delincuentes y criminales que se dedicaban al sabotaje y también al secuestro, particularmente de María Edith de Bernardi, el secuestro de Cecilia Cubas y otros. Eran un grupo delincuencial, criminal, que viene desde la banda de Choré. Sí. Entonces ellos se autodesignan EPP, enemigos del pueblo paraguayo, porque nuestro ejército es tan glorioso que yo no le voy a dar esa designación nunca. Por tanto, estos enemigos del pueblo paraguayo se autodenominan en ese tiempo recién. Y la primera aparición prácticamente lo hace a fin de ese año 2008 y el primer día del 2009, cuando incendiaron el destacamento de Tacuatí, ustedes recordarán. Sí. En ese tiempo yo era comandante del ejército y se le ha dado una respuesta contundente, pero bajo el régimen de estado de excepción. Y entonces han parado, se había decretado el estado de excepción por 60 días y luego se prorrogó por otros 30 días. Estuvimos 90 días operando en el lugar y muchos fueron puestos a disposición de la justicia. Gente que todavía no estaban identificados con el grupo armado. Eso recién iniciaba. Después yo ya salí en mayo de 2009 yo salí del ejército y entiendo que en octubre aproximadamente fue el secuestro del señor Fidel Zavala. Y después vinieron los otros, el tema de Lidstrom, la ejecución prácticamente del señor Lidstrom y otras ejecuciones que fueron dándole más protagonismo a este grupo armado. Ahora, general, en aquella ocasión en la cual usted estaba al mando del Ejército Nacional, ¿ya era difícil darle de baja totalmente a este grupo? ¿Ya estaba diseminado? No estaban plenamente identificados. Faltaba la identificación. Resulta ser que se requería una identificación. Nosotros pues tenemos ese problema hasta hoy. Los organismos de seguridad del Estado
se emplean en base a lo dispuesto rigurosamente por la Constitución Nacional, el derecho internacional, las leyes de la República y también una regla de empeñamiento que es muy exigente para los combatientes. No es que poder ir de forma indiscriminada a tomarle nomás a las personas y acusarlo de tal o cual cosa. De hecho, la acusación ya lo debe hacer un fiscal. Nosotros en aquel entonces, al hablar del estado de excepción, fuimos en apoyo a la Policía Nacional. Entonces, todos nuestros elementos armados y logística han tenido siempre elementos de la Policía Nacional y también fiscales que estaban con nosotros en aquel tiempo. Entre ellos te cuento que estaba, por ejemplo, la actual fiscal general del Estado. Y lógicamente cualquier detención que realizábamos, que fueron bastantes, le poníamos inmediatamente bajo la jurisdicción fiscal. Y la jurisdicción fiscal realizaba su trabajo con el juzgado pertinente, que estaba de turno. Entiendo, general, a lo que usted está diciendo y de forma resumida podemos apuntar que hoy en día el personal militar policial que está allá afuera en zona de combate en el norte casi como que está atado de pies y manos por la ley y no pueden actuar como correspondería. Así mismo, Marcelo, mira, le diste en el clavo como quien dice. Yo suelo decir, disculpame la expresión, oye, poí arangola en Bayagua y Catuán, vaya ojo y su ula monda jabe allá. Sí. No llevo ir con la fuerza tarea conjunta y la conducción política no le larga, está permanentemente encadenado. Esos elementos armados no tienen la libertad de acción, por tanto no pueden desarrollar la iniciativa, y eso agregado al área geográfica absurda que le han impuesto de 3 departamentos, caracterizando la amenaza como terrorismo, eso no tiene nombre y no quieren entender razones, porque esto yo lo estoy diciendo desde el 2013. El decreto número 103, que es el que regula todo esto, amparado en un artículo constitucional en una ley 5036 del 22 de agosto de ese año 2013, ese decreto número 103, justamente yo ya lo había cuestionado en con otros colegas tuyos. A partir del día 25-26 de agosto de ese 2013, y jamás se escucharon. Y así como yo, no crea que yo soy el único Rambo de la película, no, absolutamente. Así como yo, muchos camaradas que conocen, muchos camaradas de la Policía Nacional también que conocen lo que es este escenario, han dado su verdad. Y no puede ser que hasta ahora, por una necedad de esta conducción política, por una terquedad y por una ignorancia de esta gente, tenga que mantenerse ahí una fuerza tarea conjunta totalmente atada de pies y manos, por más que envíen otros 1000 personales con todos sus pertrechos. Es muy difícil lograr el objetivo final deseado. Entiendo. Porque, y menos todavía, Marcelo, con un señor ahora en este momento secuestrado adentro, sin olvidarle a Edelio y también al señor Urbieta. General, para usted, en forma resumida, ¿quién es el responsable de este fracaso que ha derivado de vuelta en un nuevo secuestro? Los presidentes de la República, el anterior y el de ahora. Porque ellos tienen la conducción política, la conducción de las operaciones militares y policiales. Esto no lo digo yo, lo dice esa ley 5036 del 22 de agosto de 2013, que amplía y modifica 3 artículos de la ley 1337/99 de Defensa Nacional y Seguridad Interna, los artículos 2, 3 y el 56. Y en el 56 le dice claramente al presidente de la República, que es el conductor de las operaciones militares y policiales en el sector, pudiendo nombrar un comandante. Ahí entonces, ¿qué es lo que ocurre con el comandante en jefe? Cosa que también siempre se confunde.
La gente habla del comandante en jefe. El comandante en jefe, así como está fundado este decreto, solamente tiene una función logística de proveer material y personal para la organización, composición y despliegue de una fuerza tarea conjunta a ser empleado por el señor presidente de la República en los departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay. Lo mismo ocurre con la Policía Nacional. Sí, el comandante en jefe es prácticamente el brazo ejecutor de las decisiones que debe tomar el uno del Ejecutivo. General, ha sido muy agradable conversar con usted, una charla muy ilustrativa que nos ayuda a entender qué ocurre en el norte y abogando por una situación mejor. Te agradezco mucho por tu tiempo y esta comunicación va a ser frecuente, ¿te parece? Al contrario, Marcelo, para mí es un honor y yo siempre propuse y propongo que se cambie en la forma de empleo de la fuerza y enseguida vamos a tener resultados. Gracias, Marcelo, y mi respeto a tu audiencia. Hasta la próxima, señor. El general en situación de retiro, Alfredo Machuca, excomandante del Ejército, diciendo: los responsables directos del fracaso y del nuevo secuestro son el actual presidente de la República y el anterior, y hablaba de que se equivocan de estrategia al poner límites territoriales a la lucha contra este grupo de criminales. Todo tiene que ser ya a nivel nacional.